¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy voy a hablar de un tema que, más que en otras ocasiones, insisto en que usted está enterado del mismo. En los últimos días hemos visto algo que es, por decirlo menos, preocupante por los efectos que tiene, no solo para la gobernabilidad, hablando en términos muy generales, sino también para el estado de ánimo que debe privar en un país que tiene las dificultades que tiene México, particularmente los problemas estructurales en su economía, que le impiden crecer a la tasa que deberíamos estar creciendo, tasas por encima del 4,5%, y este año muy difícilmente lograremos una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por ahí en las vecindades quizá del 1,3, 1,4. No obstante, lo que el gobernante diga de que les va a demostrar a los del Wall Street o el Bank of America, Merrill Lynch, que están totalmente equivocados. Pero le decía a usted que se ha visto algo que es por lo menos preocupante, y es ese ambiente de rijosidad, de rispidez, alentado por alguien que debería impulsar o estimular la concordia, la confianza y un ambiente de respeto civilizado como debe ser en las democracias, el gobernante mismo. Por alguna razón que ignoro, o quizá no es que la ignore, sino no puedo demostrar, porque es algo además que es muy difícil demostrarlo con números, simplemente son las impresiones que tengo. Y esta rispidez o esta rijosidad por parte del gobernante y de algunos de sus funcionarios, pienso que se debe a que las cosas no le están saliendo bien. Cada conferencia mañanera el nivel de ofensas sube peligrosamente. A él se unen funcionarios con un desprestigio total como es el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente, de una manera inexplicable, se lanza con toda la fuerza de su investidura en contra de los organismos autónomos que fueron creados en los últimos años, con miras a hacer más transparente la operación y las finanzas de dos entidades corrompidas hasta el tuétano, insalvables desde el punto de vista técnico-financiero como son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y no faltan por ahí las voces que viven en el antepasado, casi igual que el presidente, para defender esos juicios del presidente en contra de organismos que dice se crearon no para defender a esas empresas productivas del Estado, sino prácticamente los acusa de entreguistas a los intereses privados. Y hay un personaje menor ahí, un señor de apellido, creo que es Martínez o Ramírez, que es el que hace de vocero y habló y acusó al doctor Pedro Aspe, quien le contestó de manera corta pero contundente y le puso un tapabocas de dimensiones importantes. Le dijo simple y sencillamente: usted, señor Ramírez, creo que es el apellido de esta persona, este personaje, mediocre, oscuro, es usted un mentiroso, le dijo. Y le da los elementos en su carta que prueban la mentira flagrante y evidente de este personaje, como dije, mediocre, oscuro, por ahí. Y así también se da en alguna de las audiencias del Parlamento abierto en el Senado de la República, un ponente donde, en algo que me parece también preocupante, le demuestra o da elementos para señalar de mentiroso al presidente de la República. Y lo dice con todas sus palabras. Ahí está en YouTube o en el Twitter. Puede usted encontrar ese video donde le dice: el presidente miente con todos sus dientes por esto, por esto, por esto. Y el presidente miente, así. ¿Qué es lo que significa
para un gobierno que escasamente tiene 2 meses, 15 días de haber comenzado su encargo, el que el presidente de la República sea acusado de mentiroso y algunos exfuncionarios, y en algún caso expresidentes, le señalen sus inconsistencias, sus acusaciones sin sustento. ¿A dónde nos puede conducir un ambiente de esta naturaleza? Sin duda alguna, a elevar el nivel de rijosidad que priva ya evidente en la sociedad mexicana, y esto tendrá consecuencias para la convivencia civilizada. Pero lo peor de esto es que quien alimenta, quien estimula esta rijosidad, es el que debería atajarla, detenerla, el mismo presidente de la República. ¿Cómo es posible entender que se lancen acusaciones peligrosas, señalamientos graves de exfuncionarios, de expresidentes de la República, y no se aporten las pruebas a la autoridad correspondiente? ¿Por qué esa irresponsabilidad de denostar a exfuncionarios y a expresidentes que hoy solo son ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, y se lanza toda la fuerza de la palabra presidencial para decir algo que de inmediato los afectados le responden y le dicen: usted está mintiendo? O, si tiene pruebas, exhíbalas, y le dijo todavía el presidente Calderón, y si no las tiene, cállese. ¿Por qué? ¿Por qué es correr ese riesgo de que se esté ofendiendo o se le esté contestando de esa manera a quien representa al país entero, el presidente de la República? Algo estamos haciendo mal. Es más preciso, algo está haciendo mal el presidente de la República. En vez de contribuir a la convivencia civilizada, atiza el conflicto, ofende, insulta, acusa de corruptos a prácticamente todo el mundo que no sea él y sus funcionarios. Y eso, evidentemente, es una mentira. O, si es una verdad, y como dice él, o no se cansa de repetir, tenemos las pruebas, preséntelas. Porque un funcionario, como lo es él, que tenga pruebas de la comisión de delitos graves de un exfuncionario y no presente las pruebas ante la autoridad correspondiente, se convierte en cómplice. Es decir, el presidente de la República, conscientemente o no, se ha convertido en encubridor de quien dice él ha cometido delitos de una gravedad inenarrable. Sin embargo, todo deja ver que no hay prueba alguna. Todo deja ver que es una estrategia para dividir, o al menos para canalizar los odios y las fobias en este país de muchos mexicanos en contra de un grupo pequeño de quienes hoy solamente son ciudadanos. ¿Es productiva una gobernación de ese tipo? ¿A dónde puede llevar a este país que requiere de tranquilidad para generar confianza en los inversionistas, cuando tenemos funcionarios mentirosos que ocultan sus bienes? ¿De qué se avergüenzan de tener un condominio en Houston o un departamento en esa misma ciudad? ¿Qué lo hicieron con dinero robado? No. Más aún cuando la secretaria Sánchez dice: son 50 años de mi trabajo. Qué bueno, debería sentirse orgullosa entonces de invertir adecuadamente los ingresos que con su trabajo ha obtenido. Sin embargo, se avergüenzan y ya andan escondiendo por aquí y por allá. Y muchos otros no quieren dar a conocer los bienes que tienen y mienten de manera descarada cuando dicen: departamento en un condominio horizontal, 2.700.000 pesos, cuando vale en el mercado quizá 6, 7 u 8 millones de pesos. ¿Por qué ese afán de mentir?
Y lo preocupante es que en la declaración del mismo presidente de la República está esa situación. Si el presidente o su señora esposa hace ese tipo de afirmaciones que no tienen sustento en el mercado inmobiliario actual, ¿por qué un funcionario de medio pelo o no diría el valor real comercial en este momento de un condominio o de una casa o de joyas, etcétera? ¿Acaso lo que estamos viendo es una obra de teatro de mala manufactura, con actores mediocres y mentirosos? ¿De eso se trata esta gobernación? El presidente ha repetido una y otra vez que ellos son honestos. Lo correcto es decir son honrados, pero bueno, en ese sentido él no sabe la diferencia entre un adjetivo y otro. Pero ¿no sería hora de que se ponga orden? Porque este ambiente de rijosidad, si no se detiene hoy ya, puede desembocar en un ambiente de linchamiento que pasaría del linchamiento verbal actual a un linchamiento físico. Y lo peor de ese linchamiento, de esa violencia que nadie podrá detener, es que quien la ha estimulado y le estimula, y parece que la seguirá estimulando, es el mismísimo presidente de la República. Le dejo a usted esa pregunta, en caso de que haya votado usted por el que triunfó de manera arrolladora el 1 de julio. ¿Usted pensaba que ese por el cual estaba votando se comportaría de esta manera? ¿Es la gobernación que usted considera que debe ponerse en práctica aquí y ahora? ¿Usted piensa que con esa gobernación vamos a generar confianza en los inversionistas para que vengan a tomar riesgos cuando tenemos casi un mes bloqueadas las vías de ferrocarril y el presidente, en vez de aplicar la ley, consulta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dicen, señor, aquí no es? Termino diciéndole a usted que piense en este tema porque las cosas no van bien. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en otra videocápsula aquí en este espacio de usted y mío, más de usted que mío. Muchas gracias.